Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13 y versículo 10, donde dice: Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Cerrando definitivamente la epístola, aquí el apóstol cerró el último párrafo para hacer una exhortación firme a los que estaban andando desordenadamente en la iglesia, ya que los falsos apóstoles le habían acusado de falta de firmeza, de debilidad, cuando estaba presente para afrontar los problemas, y de ausencia también de poder, por cuanto no era verdaderamente un apóstol según ellos. En el último versículo del escrito se está refiriendo continuamente a que ese poder que Cristo le había conferido para ejercer el ministerio al que había sido llamado iba a ser usado en la próxima visita. La exhortación a un cambio de comportamiento le permitiría usar la autoridad apostólica para edificación de la iglesia y no para corrección, disciplinando a quienes se mantuviesen rebeldes. Note que el apóstol estaba investido tanto de autoridad para ejercer el ministerio disciplinando a los que requieren la disciplina, como también para ejercerla. Esa autoridad no había sido tomada por él, ni tampoco recibida por algún medio, sino que procedía directamente de parte del Señor que se la había dado. Note que la epístola está escrita para que, cuando se produzca la visita que le está anunciando, no tenga que actuar con severidad. Sigue diciendo este versículo: y no para destrucción. Le estaba escribiendo, ausente de ellos, y lo estaba haciendo para que cuando estuviese presente usara el poder de Cristo para el objetivo principal para el que había sido entregado, que no era destrucción, sino edificar. La última parte del versículo es prácticamente igual a otro anterior, como por ejemplo en el capítulo 10, versículo 8, la segunda parte, ya que el poder de Cristo puede usarse cuando sea necesario y lo será para edificar. Puede también, por otro lado, corregir del mismo modo en la experiencia de los profetas de la antigua dispensación, como por ejemplo ocurrió con Jeremías, donde dice: Mira que te he puesto en este día sobre las naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Jeremías capítulo 1, versículo 10. Note que Pablo usa esa autoridad y lo hace para disciplinar, como por ejemplo ocurrió en el caso del incestuoso en 1 Corintios capítulo 5 y los versículos 1 al 5. Pero su deseo principal era, la del apóstol, usar el poder para edificar al pueblo de Dios. Tampoco debe de olvidarse que Cristo vino al mundo para salvar al mundo y no para condenarlo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan capítulo 3, versículo 17. El hecho redentor pone de manifiesto el amor de Dios que procura la salvación de los pecadores, y esa es la razón del envío de su Hijo al mundo, como señala la primera carta de Pedro, capítulo 1 y los versículos 18 al 20. Hecha realidad en el momento en que el tiempo que estaba determinado eternamente para ejecutar el plan de redención llegó a su término, como señala Gálatas capítulo 4
y versículo 4. Y esta era la razón de la irrupción de Dios en la historia humana, ya que Dios no condena pretéricamente al pecador, sino que aporta gracia para hacer salvable a todo aquel que crea. También es necesario entender bien esta verdad, y lo es para no caer en el error de la reprobación eterna, ya que no vino Cristo para que el mundo fuese juzgado y condenado, por el que tiene autoridad judicial para hacerlo, puesto que el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio dio al Hijo, como señala Juan capítulo 5 y versículo 22. El amor de Dios se expresa y también se orienta hacia el mundo, y el don del Hijo es la manifestación del amor divino, esperando salvación, para que todo aquel que crea no se pierda. Por consiguiente, la misión que tiene en el mundo el Hijo de Dios no es la de condenar al mundo, ya que el mismo Señor dijo de él: no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Juan capítulo 12, versículo 47. Note que la misión suya es salvadora, abriendo una puerta de salida a la segura condenación a causa del pecado. El Mesías es el Salvador, como señala Juan capítulo 4, versículo 42 y la primera carta de Juan capítulo 4, versículo 14. El mismo Hijo fue presentado con un nombre, Jesús, que tiene que ver con la salvación de su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1, versículo 21. El que es enviado es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aunque por otro lado el mundo estaba convicto de pecado y Dios tenía derecho y también razón para su eterna condenación. Y aunque el Hijo tiene poder y también autoridad para juzgar y ejecutar la sentencia de condenación, no busca ese resultado, sino que busca la salvación a todo aquel que cree. Note que el juez no ha venido para pronunciar sentencia de muerte, sino para darnos oferta de vida, ya que la salvación es la misión del enviado de Dios. Si esto tiene que ver con la generalidad del mundo perdido, mucho más firme es el trato en gracia para quienes, siendo ya sus hijos, pueden, como el pródigo, estar en la provincia apartada. El poder de Jesús en el ministerio del apóstol le es dado, y fundamentalmente para edificación, que es su interés principal. El corazón del gran pastor de las ovejas debe de latir en el corazón de quienes pastorean su rebaño. No debemos de dejar de pasar la enseñanza de este versículo sin aplicarla al pastoreo de los creyentes, ya que este ministerio exige mucho de sensibilidad espiritual. Por tanto, el pastor ha de usar la verdad y conducir a los creyentes a ella, denunciar también el pecado y mostrar amor en la disciplina. Pero de todas las cosas debe de primar el amor que motiva cada acción, como señala Efesios capítulo 4 y los versículos 15 y 16. El pastor debe dar tiempo para la rectificación del que anda desordenadamente, ya que no debe de correr presuroso al juicio, sino que ha de dar opción al trabajo de la misericordia. Por otro lado, hay quienes piensan que la Biblia es un libro de mandamientos y normas que deben de ser cumplidos con la mayor literalidad, y de lo contrario tendrá consecuencias de disciplina y corrección en profundidad. Pero note que el pastor debe dar aliento, sin dejar por otro lado la reprensión, pero no hará de esta lo principal, ya que no tendrá una actitud agria, sino una actitud cariñosa y afectiva.
Tendrá como muestra el ejemplo del apóstol Pablo, que da mucho tiempo a orar por los hermanos, como señala el versículo 7, ya que la oración intercesora que busque la bendición del pueblo de Dios es la que el pastor, que principalmente disciplina y conduce a los creyentes, no mediante una vida de respeto reverente hacia Dios, sino de miedo por el resultado del pecado, busca su propia gloria y no la gloria del Señor, ya que el objetivo pastoral no es buscar el prestigio personal, sino el bien de los hermanos. Las decisiones que no son justas no conducen al bien, sino que propician el mal. El creyente ha de ser llevado a la verdad y a la autoridad, que son los elementos que la Iglesia tiene para la defensa del poder eclesiástico. Continuará con el versículo 11, donde dice: por lo demás, hermanos, tener gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Comienza diciendo este versículo, por lo demás. Notamos que la epístola entra aquí en la última división. Realmente es la despedida que el escritor deja registrada. Note que el corazón pastoral y de padre espiritual expresa palabras de aliento para quienes antes tuvo que reprender con dureza. Por otro lado, el vocativo hermano sitúa a todos, incluido el apóstol, en un mismo plano delante de Dios, ya que todos los que han sido salvos por gracia mediante la fe son hechos hijos de Dios, como nos señala Juan capítulo 1 y versículo 12. Por consiguiente, también son miembros de su familia, Efesios capítulo 2 versículo 19, y por tanto hermanos unos de los otros. Y en ese sentido, el amor fraternal debe permanecer y también de manifestarse. Continúa diciendo este versículo: hermanos, tened gozo. El cierre es realmente una exhortación para todos, y de ahí que los verbos estén en imperativo. La primera recomendación tiene que ver con el tratamiento del gozo, ya que la situación de la Iglesia con la confrontación entre los hermanos y también la presencia de los falsos apóstoles, el fraccionamiento en partidos, el cuestionamiento al apóstol, etc., tendría sin duda alguna entristecidos a muchos. A cualquier situación de desánimo debe exponerse con la experiencia del gozo, que no puede ser humano, sino del Señor. Establece, pues, el apóstol un mandamiento que, al expresarlo en presente de imperativo, exige considerarlo como algo continuado, como si dijese: gozaos continuamente. El gozo, note que es la consecuencia del libre obrar del Espíritu en el corazón del cristiano, es decir, la alegría íntima del corazón. También el gozo se manifestó en los discípulos de Jesús a causa de las obras admirables que él hacía. La presencia de Cristo aplicada a la vida por el Espíritu Santo, note que produce su gozo, que el mundo no puede dar. Juan capítulo 4 versículo 27. El gozo que se hace experiencia en el creyente es el mismo gozo que sentía el Señor Jesús. Por eso, lo que se manifiesta por la acción del Espíritu es su gozo en el cristiano. Juan capítulo 15 versículo 11. Continúa diciendo este versículo: perfeccionaos. Note que la exhortación también está al perfeccionarse, es decir, seguir el camino de la perfección, que es también el de la madurez, progresando día a día hasta alcanzar la perfección plena cuando se llegue a la presencia del Señor. Esta madurez se alcanza por efecto de la palabra de Dios, como señala Hebreos capítulo 5 y los versículos 11 al 14.
Y el texto está precisando cuál debe ser la aspiración del creyente, de modo que puede leerse aspirar a la perfección. El sentido pasivo del verbo determina la condición dejaos perfeccionar. Y esto es posible cuando se acepta la palabra como lo que es, la voz de Dios, que es el poder del Espíritu que la hace viva y eficaz, y además que penetra en el interior y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12. También el verbo está expresando la idea de poner en orden, es decir, de arreglar, de completar, de otro modo, restaurar algo hasta la plenitud. En el contexto de la iglesia en Corinto sería volver a la normalidad eclesial, dejando ya los problemas que le estaban afectando para restaurar la plena comunión y la unidad entre ellos. De otro modo, les exhorta a corregir los males que permanecían aún entre ellos. Sigue diciendo este versículo, consolaos. La consolación mutua era un elemento necesario en la iglesia. Y Pablo establece este principio al decirle consolado, o mejor, aquí, ser consolado. Los creyentes han de tener una actitud positiva los unos hacia los otros, que se convierte en consolación. Y note que el verbo utilizado aquí es compuesto y significa literalmente llamar al lado, ya que tiene el sentido de animar a otros para que sigan una determinada forma de comportamiento. En ocasiones se traduce por exhortar, que para algunos tiene el sentido de reprender, de reñir, incluso de amenazar. Pero sin embargo, no tiene ningún lugar de la Biblia ese sentido, ya que es la acción conductora que lleva a mantener un rumbo correcto. Note que cada cristiano debe de animar y también entusiasmar a sus hermanos en una acción de aliento mutuo a la permanencia en la fidelidad al Señor, de otro modo, que se animen unos a otros, ya que el alentarse mutuamente es de gran importancia, y un cristiano aislado de sus hermanos está más propenso a sucumbir a las tentaciones sutiles que lo presionan, pero en cambio si se une para alentarse mutuamente, la devoción de todos se mantiene encendida. Sigue diciendo este versículo, sed de un mismo sentir. Aquí el apóstol llama también la atención en pensar lo mismo, que equivale a sentir lo mismo. La frase está en otro escrito del apóstol Pablo donde se lee, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2 y versículo 5. La humildad, el desinterés, la santidad, un correcto orden en la iglesia, la relación hermanable, es posible para quienes viven a Cristo. Y de ahí que el apóstol apele a este estilo de vida, pidiendo a los corintios que asuman el mismo sentir entre ellos, es decir, que adopten la actitud que hubo en el Señor. La forma de pensar condiciona los sentimientos. Por eso el apóstol desea que los hermanos sientan y piensen lo mismo de Cristo, sobre la humildad y sobre la sujeción. Por otro lado, note que el verbo en imperativo hace de la exhortación un mandamiento, a la vez que el presente lo hace continuado. Adoptar la forma de pensar correcta no puede ser otra que la de Jesús. Esto no es para alguna ocasión, sino para todo momento. Es como si dijera, tener en todo momento la misma forma de pensar. Note que los problemas personales y especialmente las divisiones entre hermanos se resuelven cuando en todos hay un mismo sentir en el Señor. Filipenses capítulo 4 y versículo 2.
era el camino para la solución del problema de la diferencia entre dos hermanas, entre Elvodia y Sintique, en la iglesia de Filipos. Y era aquí en Corinto el de tantos hermanos divididos entre ellos porque no tenían el mismo pensamiento en cuanto a la unidad de la iglesia. Sigue diciendo este versículo, y vivid en paz. Les exhorta ahora a vivir en paz, es decir, mantener la paz. Jesús lo dijo de otro modo, bienaventurados los pacificadores. Mateo capítulo 5 versículo 9. En el mundo podrán encontrarse algunas personas que excepcionalmente son personas pacíficas, esto es, los que huyen de los conflictos, los que nunca establecerían un pleito, los enemigos de las guerras y de las disputas. Este es el concepto que la sociedad tiene de lo que es vivir en paz. Sin embargo, es mucho más, porque vivir en paz es buscarla y hacerlo insistentemente, ya que tiene que ver con promover la paz en toda la extensión de la palabra. Paz es el concepto bíblico que tiene que ver con una correcta relación con Dios. También en la consecuencia de la relación establecida para el creyente con Dios en Cristo Jesús. Además, es el disfrute consecuente de haber obtenido la reconciliación con Dios, como nos señala el capítulo 5, los versículos 18 y 19, ya que el que ha sido justificado por medio de la fe está en plena armonía con Dios y siente la realidad de una paz perfecta que sustituye a la relación de enemistad anterior a causa del pecado. Romanos capítulo 5 versículo 1. Note que el Señor vino al mundo con el propósito de matar las enemistades y anunciar las buenas nuevas de paz. Efesios capítulo 2 versículos 16 y 17. La demanda para el creyente en una vida de vinculación con Jesús no puede ser otra que su mismo sentir. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Por tanto, la paz es una consecuencia y una experiencia de la unión vital con Cristo. Continúa diciendo este versículo, y de amor estará con vosotros. La consecuencia final de la obediencia de esta exhortación se expresa en la última frase del versículo, ya que allí los genitivos señalan la fuente de las dos virtudes y no tanto los dos atributos divinos. Primeramente está el Dios de amor, no solo el Dios que ama, sino el que provee amor supremo al creyente, ya que cada uno debe de amar, no con su propio amor personal, siempre limitado y también egoísta, sino con el desinteresado e infinito amor de Dios que no hace acepción de personas. Este amor fue derramado en el corazón del salvo por la acción del Espíritu Santo. Romanos capítulo 5 y versículo 5. Y esto es el infinito, eterno y glorioso amor de Dios que lo ha volcado y derramado por medio de su Espíritu en el corazón del creyente. Note que el amor es uno de los atributos comunicables de la deidad, ya que el ser divino en las tres personas es amor. Por tanto, el amor de Dios está en la vida comunicable de la tercera persona de la deidad, que con su presencia en el cristiano le comunica el amor de Dios en plenitud, y de ahí que el apóstol se refiera aquí al Dios de amor, que le comunica amor de manera que el creyente queda saturado de él, a fin de que pueda vivir el distintivo esencial que lo caracteriza
como cristiano, que es precisamente el amor. Juan capítulo 13 y versículo 35. La provisión de amor que el Dios de amor otorga no es pobre, sino abundantísimo. Y lo es para satisfacer sobradamente al creyente. Este amor no se agota, ni tampoco puede perderse, porque quien lo produce está presente en la vida del cristiano, como persona divina, residente, que es el Espíritu. También es necesario distinguir que lo que Dios derrama en el corazón no es el amor a Él, sino el amor de Él. No cabe duda que con ese amor perfecto se ama también a Dios, pero el amor se extiende hacia todos y en el caso concreto de los corintios, a los hermanos. Note que al darnos Dios su amor, nos permite también disfrutar de un elemento más en el que somos hechos partícipes de la naturaleza divina. Segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 4. El amor que Dios da se convierte en la virtud que hace visible a Cristo en la vida cristiana. Menciona también a Dios, vinculándolo con la paz. Es por eso que le llama el Dios de paz. El apóstol estaba exhortando a los creyentes y llamándolos a un cambio de vida que no hiciese necesario el ejercicio de autoridad en la disciplina. Y ante esta situación, la bendición restauradora vendría del Dios de paz. Y voy concluyendo con esto. Pablo hace un llamamiento final expresado en términos generales, ya que los creyentes de Corinto debían regocijarse en el Señor y además de trabajar juntos para lograr esa fuerza restauradora, es decir, trabaja en tu restauración, ya que apunta a tu perfección, por lo que el mismo apóstol Pablo estaba precisamente orando, como señala el versículo 9, la segunda parte. Por tanto, ellos debían de prestar atención a su llamado para romper con toda idolatría, como señala el capítulo 6, versículo 14 y el versículo 7, versículo 1. Y también ellos deberían, asimismo, cultivar la paz para con todos. Amigo y amiga oyente, cultivar el amor de Dios, cultivar la paz de Dios, era una empresa imposible para los corintios. Si ellos antes no abandonaban la idolatría, no abandonaban los celos y tantas cosas que eran, por otro lado, grandes impedimentos para que Cristo pudiera trabajar en sus vidas. Amigo y amiga oyente, tal vez, yo no lo sé, a ti te pase como a los corintios, o parecido a los corintios. Pero déjame decirte que aquello que impide muchas veces que pueda acercarte a Dios y que Él te escuche en oración, es causa del pecado, el pecado no confesado, el pecado que tienes guardado, pero que Dios lo sabe y está ahí. Por tanto, tú, igual que los corintios, ellos debían de confesar sus pecados a Dios, no a ningún otro hombre, sino a Dios directamente. Y tú también debes de hacerlo, confesarlo en arrepentimiento y recibir aquel que puede perdonar tus pecados, que es Jesucristo, el que dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí y por todo aquel que viene a Él en arrepentimiento. De manera que te invito ahora, mi amigo, mi amiga oyente, a que puedas hacer una oración de fe si nunca antes la has hecho, y repitas conmigo lo que voy a orar. Repite y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti en arrepentimiento. Me confieso una persona pecadora, que ha andado en celos, en envidias, en traiciones, en idolatría y tantas cosas. Todas ellas las pongo delante de ti.
te ruego que me perdones, te abro mi corazón y te recibo ahora como mi Salvador, dándote las gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.